Muy bien, mis queridos hermanos, estamos aquí una vez más reunidos para poder darle gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder estar una vez más dándole honra, gloria y alabanza a Él, porque Él la merece. Quiero que me acompañen en oración. Vamos a poder estar empezando este tiempo de oración, dándole gracias a Dios por este tiempo. ¿Sí? Oramos. Amado Dios, te damos gracias, Padre Celestial, por tus misericordias, por tus bondades, gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre, por ser bueno, porque Señor, sabemos, Padre, que tú, bendito Dios, eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias, bendito Dios, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Padre, porque el día de hoy disfrutamos, Señor, pues diferente misericordia que la del día de ayer, y estas misericordias serán diferentes la del día de mañana, Señor. Padre Celestial, pues te alabamos, te adoramos, porque tú, Señor, pase lo que pase, enfrentemos lo que enfrentemos, bendito Dios, sigue siendo el Dios fiel, el Dios de paz. Padre eterno, gracias, bendito Dios, por este tiempo. Dejamos este tiempo en tus manos. En el amor de Cristo Jesús oramos. Amén. Pues mis amados hermanos, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda una vez más de poder estar aquí reunidos y poder juntos meditar, reflexionar en la palabra de Dios. Quisiera que ustedes me acompañen con un tiempo de lectura de la palabra de Dios y vamos a ver en esta mañana el libro de Romanos capítulo 15 versículos 30 al 33. Dice la palabra de Dios así: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesús el Cristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Amén. Pensando en estos versículos, realmente en la palabra de Dios, entonces podemos ver realmente con respecto a lo que la palabra de Dios nos habla concerniente a misiones. A misiones. Hay un vasto el lugar, campo. ¿Para qué? Para que sigan haciendo misiones. Realmente muchos años estamos conociendo del Evangelio, pero todavía no se ha llegado y no se ha cumplido lo que el Señor dice, pues hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Para que se llegue hasta lo último de la tierra, falta bastante, podría decir yo. Pero lo que sí nosotros tenemos que hacer es poder considerar lo que Dios tiene, ¿me entiende? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lamentarnos será posible? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Quejarnos será posible? Creo que tampoco. Es la solución. Entonces, la solución, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Vamos a ver, la solución la tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios. Aquí en este libro de Romanos capítulo 15 versículos 30 al 33, pues Dios nos está hablando con respecto a poder estar la iglesia interviniendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por misiones. Por misiones. Entonces, en este tiempo, si evaluamos la vida en las misiones, muy poco se habla de misiones, pero gracias a Dios que nos muestra cada día su misericordia, y por su misericordia nosotros podemos ver que en la palabra del Señor, que si seguimos presentes en esta tierra es porque Dios nos está dando una oportunidad, es porque Dios está permitiendo que podamos estar buscando que hacer la voluntad de Él, es porque Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas con personas que son, podríamos decir, rescatadas por Él. ¿Y para qué? Para poder compartir el Evangelio a muchas personas. Entonces nosotros podemos ver aquí en la palabra del Señor, pues grandes cosas que nos van a motivar a poder ver por misiones.
por misiones. Aquí en este versículo, por ejemplo, en el versículo 30, dice la palabra de Dios: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesús el Cristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Quién estaba hablando ahí? El apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? El misionero por excelencia. ¿Qué hacía este apóstol? Pues este apóstol estaba allí sufriendo, estaba pasando naufragios, estaba enfrentando dificultades. El mundo lo apedreaba, aún lo habían tenido hasta por muerto, y realmente estaba recibiendo incluso azotes de sus propios compatriotas. Pero había algo muy importante que el apóstol siempre contaba. En el libro de Hechos podemos encontrar la conversión del apóstol Pablo, ¿no es cierto? En la conversión de él la podemos encontrar en el libro de Hechos capítulo 9, en el capítulo 22 y en el capítulo 26. Y nos va a contar el testimonio de cómo él conoció la salvación. Dice que él iba, podríamos decir, camino a Damasco, ¿no es cierto? Y camino, podríamos decir, para poder encarcelar ¿a quién? A los creyentes, a la iglesia de Dios. Pero nosotros podemos ver ahí realmente que el apóstol Pablo estaba ahí pues luchando, batallando cada momento, cada día. ¿Por qué? Porque él quería servir al Señor. Y él estaba enfrentando peleas, azotes, estaba enfrentando encarcelamientos aún, ¿no es cierto? Pero aquí hay algo muy importante que nosotros debemos entender. Nuestro primer punto que nos trae a la reflexión con respecto a misiones es la importancia de la oración de la iglesia por los siervos de Dios. Cuán importante es que la iglesia esté en oración por los siervos de Dios. ¿Entiende? Entonces podemos ver aquí que el apóstol Pablo está diciendo: os ruego, os ruego. Cuando habla os ruego, está clamando por una necesidad, y está suplicando: ayúdenme en oración, ayúdenme por favor en oración. Porque hay situaciones en las que yo estoy enfrentando que cualquier momento yo puedo tirar la toalla. Pero si ustedes están orando por mí, me dará fortaleza para poder seguir adelante, para poder llegar hasta donde debo llegar, para que la última persona que tiene que conocer el Evangelio pueda conocerlo, pues Dios me ha llamado para ella. Pero si usted está ayudándome en oración, usted está participando de la obra que yo estoy haciendo. Entonces el apóstol Pablo está hablando allí algo, está suplicando, está rogando, y aquí podemos ver la importancia de la oración de la iglesia por los siervos del Señor, por los siervos de Dios. Entonces, cuán importante, aquí vemos a un hombre llamado de Dios, el apóstol Pablo, con una enseñanza precisa, dando un ejemplo preciso, y también pues siendo respaldado por Dios, por el Espíritu Santo, y pues aparte de ello un hombre muy humilde, dispuesto a hacer la obra de Dios, dispuesto a rendirse para servir a su Señor. Entonces podemos ver que el apóstol Pablo hacía una motivación a la iglesia. Hacía una motivación suplicándoles, rogándoles: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesús el Cristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis. Ayúdenme, hermanos, en oración. Ayúdenme. Son participantes del ministerio, de la obra que estoy haciendo, con sus oraciones. Podemos ver ahí en el libro de 2 de Corintios capítulo 1, versículo 11. Dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios, sean gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Cooperando también vosotros
a favor nuestro, a favor nuestro con la oración. La iglesia, si ora por los siervos de Dios, por los misioneros, ¿qué está haciendo? Está cooperando, está cooperando. Entonces, hermanos míos, Dios ha dejado esta iglesia en este lugar para que pueda estar cooperando con los misioneros. Los misioneros tal vez no los escuchas, tal vez no recibes sus cartas, sus informes, pero los misioneros allí en ese lugar están rogando que les ayudemos orando a Dios, que les ayudemos orando a Dios, para que puedan permanecer firmes, para que puedan seguir adelante, para que puedan terminar el ministerio, la carrera que ellos han recibido. Entonces es muy importante que podamos estar clamando, orando al Señor por los siervos de Dios. Cuán importante, vuelvo a repetir, cuán importante es realmente la oración de la iglesia por los siervos de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 19 dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesús el Cristo, esto resultará en mi liberación. El apóstol Pablo estaba teniendo dificultades, adversidades, se estaba sintiendo esclavo de todas esas cosas que estaba enfrentando. Pero cuando él dice, realmente aquí en el libro de Filipenses, dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesús el Cristo, esto resultará en mi liberación. Cuán hermoso es cuando un hombre se siente libre, cuando un hombre se siente con la libertad de poder compartir el Evangelio. El apóstol Pablo decía algo muy interesante: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios, ¿no es cierto? Y realmente algo muy interesante que nos lleva a poder pensar. El apóstol decía: deudor soy, ¿no es cierto? Entonces, cuando él se sentía deudor, podríamos decir, del Evangelio, pues, hermanos míos, se estaba sintiendo que realmente su ministerio tenía un propósito, un objetivo, y no estaba haciendo cualquier labor, estaba haciendo la labor de Dios, la obra de Dios, a donde Dios lo había llamado. Entonces este hombre va a poder estar ahí fervientemente, cumpliendo el ministerio, fielmente haciendo la voluntad de Dios, y estaba dispuesto aún a dar su propia vida por causa del Evangelio. Entonces vemos ahí también en Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Qué precioso es, hermanos míos, cuando dice el apóstol: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Dale gracias a Dios porque te está usando para poder orar por los misioneros. Dale gracias a Dios porque Dios te ha colocado en la iglesia como el cuerpo de Cristo para poder interceder por las misiones. Cuán importante es la oración de la iglesia por los misioneros. Pues, mi amado hermano, te animo en el amor del Señor. Les animo en el amor del Señor a poder estar considerando que la obra del Señor debe seguir avanzando. Y realmente Dios está llamando misioneros, pero tienen que estar coberturados y tienen que estar respaldados por una iglesia que ora, por una iglesia que está clamando a Dios. Ahora, ¿por qué seguir clamando a Dios? ¿Sabe por qué? Porque en el ministerio hay ¿qué cosa? También en el ministerio hay enemigos. Y bueno, el segundo punto, ahí el versículo 31 dice: para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepte. Bueno,
Podemos ver allí en el segundo punto, en nuestro segundo punto, el versículo 31, los enemigos de la misión. ¿Quiénes son los enemigos de la misión? Pues muchas personas pueden tener enemigos, tal vez por el chisme, por todas las cosas, ¿no es cierto? Y se causan enemigos. Pero aquí lo que nosotros tenemos que hacer es comprender que por una buena causa hay enemigos, por la causa del Evangelio. Y el enemigo, podríamos decir, hermanos míos, a veces son las personas, son personas que están ahí. En el caso del apóstol Pablo, ¿quiénes eran sus enemigos? Los enemigos eran los propios de su nación. Los judíos mismos eran los enemigos. Aquí estaba el apóstol Pablo hablando que el cristiano siempre tiene enemigos. Los enemigos de Pablo son los mismos judíos, los mismos judíos. Ellos siempre querían su derrota, pero vamos lo que dice la Biblia. Dios mismo dice de este pueblo, que muchas veces podríamos decir, pues Dios había extendido su mano, pero ellos no habían querido. Miren lo que dice el libro de Romanos 10:21. Romanos 10:21 dice la palabra de Dios. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Pueblo rebelde y contradictor. Y allí es donde empieza a partir los enemigos del apóstol Pablo. Pablo predicaba el evangelio, Pablo se gozaba en las misiones, Pablo disfrutaba de cada tiempo de comunión con el Señor. Pero aquí vienen, podríamos decir, los enemigos de la misión. ¿Cuáles son los enemigos de la misión? Los mismos judíos que estaban, podríamos siendo rebeldes, que no querían que el evangelio avance y estaban tratando de obstaculizar el trabajo del apóstol Pablo. Los enemigos de Pablo buscaban su muerte, querían matarlo a toda costa. Ellos trataban, podríamos decir, ellos tramaban contra él. Cosas empezaban a hacer y aún ofrecían cadenas de aflicción para el apóstol Pablo. Pero aquí podemos ver realmente pues que la labor de las personas muchas veces es obstaculizar el ministerio de las misiones. Hay muchos obstáculos, hermanos. Hay gente mala, hay gente que quiere asesinar, hay gente que quiere matar a los misioneros, hay gente que quiere realmente desaparecer a los misioneros. Pero hay algo que nosotros debemos de estar teniendo conciencia. Cuando el apóstol cuando el apóstol Pedro fue encarcelado y dice que pusieron soldados pues para que custodiaran a Pedro. Dice que Pedro estaba encarcelado, pero ¿qué estaba haciendo la iglesia? ¿Qué estaba diciendo la iglesia? La iglesia estaba haciendo oración sin cesar a Dios por él. ¿Y en qué resultó esa oración? Esa oración resultó en la liberación del apóstol Pedro. Algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Pero podemos ver la intervención de Dios. ¿Por qué? Porque una iglesia ora. Aún los enemigos en la misión, hermanos míos, van a querer hacer muchas cosas. Pero si una iglesia está orando, va a poder ese misionero o las misiones seguir avanzando. Nosotros podemos decir, pero ¿por qué no avanza la misión? ¿Por qué no estamos avanzando? ¿Por qué no estamos avanzando? Sinceramente no se está avanzando porque la iglesia no está orando sinceramente ante Dios. Necesitamos orar, clamar, buscar la presencia de Dios en oración. Entonces podemos ver ahí primero la importancia de la oración en la iglesia por los siervos de Dios. Podemos ver que en la misión hay enemigos, o sea, los enemigos de la misión. Pero también, hermanos míos, el tercer punto será que esto nos conlleva el versículo 32. El versículo 32 dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. El tercer punto nos lleva a poder saber y conocer la importancia de la voluntad de Dios en la misión.
la importancia de la voluntad de Dios en la misión, podemos realmente entender aquí que si no se considera la voluntad de Dios en la misión, pues no se hace absolutamente nada. No se hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios en las misiones tiene que estar sí o sí. Entonces, podemos ver, pues, Proverbios capítulo 16, versículo 9, nos dice lo siguiente: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El corazón del hombre, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón del hombre va pensando qué va a hacer. Me gustaría hacer esto, me gustaría hacer el otro, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer lo demás y todo eso. Yo quiero ser un misionero de excelencia y lo voy a hacer porque así voy a trazarme mi meta para poder hacerlo. Sin la voluntad de Dios, sin el plan de Dios, sin considerar a Dios en mi vida, no voy a poder dar ni un solo paso. Porque todo lo que yo tenga que hacer para la obra de Dios, necesito poder contar con el plan y la voluntad de Dios en mi vida. Y Él tiene que ponerme las cosas claras. Y Él tiene que darme la voluntad suya para poder yo entender hacia dónde voy y hacia dónde tengo que llegar. Entonces nosotros podemos ver allí que la mente del corazón del hombre piensa, ¿no es cierto? O el corazón del hombre, pues dice ahí la palabra de Dios en Proverbios, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Quiere decir que si tú vas por este camino y no es la voluntad de Dios, pero Dios te quiere colocar en su voluntad, Él va a desviarte del camino. Él va a poder enseñarte lo que debes hacer. Y recuerda que si tú estás haciendo tu propia voluntad y no estás haciendo la voluntad de Dios, después cuando tenga tu camino que ser enderezado por la voluntad de Dios, no llores lamentándote, diciendo, ¿por qué si quiero hacer la voluntad de Dios? Solamente dile al Señor, ayúdame a entender tu voluntad. La importancia de la voluntad de Dios en la misión tiene que ver mucho, porque si no, no llegas hacia donde Dios te quiere llevar. Pero si tú colocas la voluntad de Dios en la misión, pues Dios te va a llevar, ¿de qué manera? De victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Mira lo que dice Salmo 94:11. Salmo 94:11 nos dice ahí la palabra de Dios: Jehová conoce los pensamientos de los hombres. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, así que a Dios no le podemos engañar. O sea, no podemos decir, bueno, Dios realmente me ha guiado a hacer esto o me ha guiado a hacer lo otro. Si no son los pensamientos de Dios, si no es la voluntad de Dios, entonces, o si solamente están incluidos tus pensamientos, tu voluntad, lo que tú quieres, el deseo que tú has tenido siempre, entonces, hermano mío, no te quejes. Importante es la voluntad de Dios en la misión. Importantísimo. Sin la voluntad de Dios en la misión no podemos hacer absolutamente nada. Porque al final de cuentas no vamos a hacer nuestra voluntad, vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a hacer la obra de Dios. ¿Y la obra de quién es? ¿Nuestra? No, la obra es de Dios. Así que consideremos cuán importante es que una iglesia ore por los siervos de Dios. Cuán importante es que se conozca que en la misión van a haber enemigos. Y cuán importante es que en esa obra, en esa misión, puede estar inmersa la voluntad de Dios. Pero para poder terminar, podemos ver el versículo 33. Dice el versículo 33: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Cuán importante? El último punto
Dice, pues, el Dios de paz. Es que sin el Dios de paz no hay misiones. Porque el corazón de Dios es la misión. El corazón de Dios es que se alcance hasta lo último de la tierra. El corazón de Dios es que todos conozcan el Evangelio, que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el corazón de Dios, ese es el plan de Dios, ese es el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús, el Cristo, hombre. Entonces, lo que nosotros podemos entender es que el Dios de paz, cuando nosotros podemos ver en muchos versículos en la palabra de Dios, vamos a encontrar el Dios de paz. Y el Dios de paz os santifique por completo. Y el Dios de paz y de amor pueda guardaros. Miren, veamos algunos versículos. A pesar de todas las tribulaciones, de todas las dificultades, de todas las adversidades, a pesar de todas las cosas que nos permita Dios pasar y que nosotros podamos encontrarnos en un callejón sin salida, que nosotros nos podamos encontrar en una situación difícil en nuestras vidas, debemos recordar que aunque pase lo que pasa en nuestras vidas, Dios sigue siendo el Dios de paz. El Dios de paz. ¿Cómo está tu vida? ¿Está llena de paz? ¿O simplemente está llena de aflicciones, de tribulaciones, de tormentas? Recuerda que aún en medio de esas está el Dios de paz. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí, 1 Tesalonicenses 3:16. O segunda carta de Tesalonicenses 3:16. Y el mismo Señor de paz, os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con todos vosotros. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 11. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Versículo muy interesante porque realmente necesitamos tener paz aun cuando estemos clamando y buscando la presencia de Dios en oración por las misiones. Allí debe haber paz, debe haber gozo. Vuelvo a repetir el versículo, 2 de Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Qué precioso, qué preciosa la palabra de Dios. Y para culminar, Filipenses 4:9. Filipenses 4:9 nos dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice el apóstol, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. No dice el apóstol, yo estaré con vosotros y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, el Dios de paz quiere dar paz, pero ¿sabes cuándo nos va a dar paz? Cuando nosotros como iglesia estemos intercediendo en oración, cuando sepamos que la oración de la iglesia es importante por los siervos de Dios. Cuando sepamos que la iglesia está consciente que en las misiones hay enemigos, que en el evangelio hay enemigos y necesitamos estar intercediendo, orando, clamando al Dios de la gloria. Y cuando sepamos la importancia de la voluntad de Dios en las misiones, pues el Dios de paz va a estar con nosotros. El Dios de paz va a guardarnos en completa paz. La palabra de Dios dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuán importante, hermano mío, es que oremos. Cuán importante es que clamemos.
¿Qué orar? ¿Cómo orar? ¿Cómo orar? Orar, hermanos míos, porque hay peligros, porque hay enemigos. Orar por los siervos de Dios, orar porque realmente cada siervo puede estar haciendo la voluntad de Dios, que los planes de los siervos, que los planes de los misioneros puede estar inmersa la voluntad de Dios. Oremos al Señor, clamemos al Señor, porque Él es el único que nos puede dar paz, porque estamos clamando a Él por las misiones. Hay mucho campo, hay mucho pueblo, hay mucha necesidad. Hermanos míos, si tú no puedes ir, si no puedes decirle al Señor, heme aquí, yo iré, puedes decirle al Señor, heme aquí, yo oraré, oraré, clamaré por los misioneros, clamaré por los que se disponen a ir y oraré, Señor, pues coopera al Señor con Él, coopera con los misioneros, coopera, colabora, pues hermanos míos, en oración. Mucho podemos hacer con oración. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca y que Dios nos anime a hacer su voluntad día tras día. Oramos al Señor. Padre Santo, bendito Jehová de los ejércitos, te damos gracias por tu grande amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por enseñarnos, Señor, cuán importante es que tu iglesia esté clamando por los siervos de Dios. Señor, nos enseñas, bendito Dios, Padre, que en las misiones, Padre, hay enemigos, bendito Dios, y necesitamos, Señor, para orar, para que tú libres, Padre, a los misioneros de los rebeldes, de los malos, de todo maligno, de toda situación, Padre Celestial, que pueda enfrentarse ahí, que puedan estar obstaculizando la obra tuya, Señor. Padre, gracias por enseñarnos cuán importante es tu voluntad en la obra tuya, Señor, en las misiones. Padre Santo, Señor, que podamos considerar, bendito Dios, ello. Y Padre Celestial, Señor, gracias, porque tú eres el Dios de paz, que nos guardas, Señor, en completa paz. Señor, que tú nos das paz en el corazón. Y gracias, Padre, por este tiempo. Dejamos este tiempo en tus manos. En el amor de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.